Bienvenidos una vez más a este estudio panorámico del Antiguo Pacto. Hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, pero no necesariamente el primer libro que fue escrito de la Biblia. El orden en que están escritos los libros en la Biblia no significa que fueron escritos en ese orden cronológico con respecto a cada uno, cómo fue escrito en el tiempo. Simplemente están escritos o están puestos en la Biblia porque Dios así lo ha manifestado a través de sus siervos, los escritores bíblicos o los profetas. Y vamos a hablar sobre el libro de Génesis en esta ocasión. El autor del libro de Génesis, un libro, comentaba con los hermanos, bastante atacado por los escépticos, aún por los científicos, con respecto a lo que habla. Y también es atacado con respecto al autor. ¿Quién fue el autor del libro de Génesis? Brian, ¿lo sabes? Moisés, muy bien. El autor del libro de Génesis fue Moisés. Se lo atribuye a Moisés no solamente la autoría del libro de Génesis, sino también los 5 libros que llevan su nombre, o llamado también Pentateuco o la Torá. Este libro fue escrito aproximadamente entre 1450 a 1410 antes de Cristo, en el periodo prácticamente de los 40 años en el desierto. Como ustedes ven ahí, si que resta 1450, de 1410 son los 40 años de andar en el desierto, y muy probablemente fue el tiempo en que Moisés escribió. Creemos que no hay otro tiempo, porque acuérdense que Moisés muere antes de que Israel entre a la tierra prometida. Entonces, en ese tiempo creemos que pues Dios, con la intimidad que tenía Moisés con Dios, pues le recuerda o le revela todo eso. Ahora, la palabra Génesis no aparece en la Biblia. La palabra Génesis proviene del griego de la Septuaginta. ¿Se acuerdan qué era la Septuaginta? A ver, ¿quién se acuerda qué era la Septuaginta? La traducción del griego al latín. No, eso se llama la Vulgata. Oh, la Vulgata. Okay. Pero por ahí vamos, a ver, ahí está, miren. Está en la traducción del hebreo al griego. Exacto, la traducción del hebreo al griego, sí, eso se llama la Septuaginta. Entonces, esta palabra Génesis viene del griego de la Septuaginta y significa simplemente origen, fuente o creación o principio. Y en el hebreo se llama Bereshit, como ustedes ven ahí la palabra en hebreo. En el idioma hebreo se lee de derecha para izquierda. Y por regla general, todos los libros, muchos de los libros en el Antiguo Pacto tienen el nombre de la primera letra o de las primeras 2 letras con lo que empieza el libro. Y el libro de Génesis en hebreo empieza con la palabra Bereshit, que significa, como ustedes ven ahí en la pantalla, en el principio. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamay et hashaeretz. Es lo que dice el primer versículo de Génesis. ¿Okay? ¿Cuál es el tema central del libro de Génesis? El tema del libro son los orígenes del universo, el mundo, la humanidad, las instituciones humanas. Vemos no solamente la creación del hombre, no vamos a entrar en detalle de cada uno de ellos. Como digo, esto es un panorama nada más. Vemos la creación primeramente del hombre, que estaba solo, después Dios creó la ayuda idónea, instituyó el matrimonio, después la familia. Vemos el origen de las naciones y también, sobre todo, vemos el origen de un pueblo que Dios escogió a través de un hombre llamado Abraham, que lo vamos a ver más adelante en capítulo 12, ¿okay? Y la nación de Israel. Ese es los temas básicos del libro de Génesis. En Génesis comienza
la revelación progresiva que Dios hace de sí mismo al hombre de acuerdo a su voluntad. Y que culmina, ¿en quién culmina la revelación de Dios? ¿Cuál es el clímax de la revelación de Dios? Cristo Jesús, correcto, hermanos, así es. Entonces, y Génesis no narra la historia cronológica de la humanidad. Muchos critican el libro de Génesis porque supuestamente que no cuenta todo. El libro de Génesis no es un libro estadístico o cronológico o histórico que narra evento por evento de cada persona. Por ejemplo, muchos se hacen la pregunta, ¿de dónde tomó Caín mujer para casarse? Si supuestamente solo existían Adán, Eva, Caín y Abel. ¿Y quién dice eso? Que solo existían ellos 4 y después quedaron 3. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice todo lo contrario, que tuvieron hijos e hijas y en 900 y algo de años que ellos vivieron, procrearon cientos de hijos y de hijas y entre ellos se reprodujeron, se podían casar entre hermanos, entre primos en ese tiempo. Y después entre sobrinos y se iban reproduciendo. Recuerde que estamos en los inicios, así que, pero lo más importante, hermano, es entender que Dios va revelando lo que Él desea que el hombre conozca. Hay cosas que no nos interesan. ¿En cuántos millones de años tiene la Tierra? No nos interesa si la Tierra es vieja, si la Tierra es joven, ¿no? Lo importante es que Dios comienza a comunicar al hombre lo que el hombre necesita para su redención. Que si hay vida en otros planetas, ¿a mí qué me importa? A mí me importa es qué va a pasar con mi vida aquí y después de la muerte. Es lo que me debe interesar. Si hay vida en otro mundo, pues ¿por qué no? Si el planeta Tierra es una partícula en este inmenso pero limitado universo. Pero lo que sí es que Dios revela al hombre su plan de salvación. Dios tiene un plan para la humanidad, para el ser humano que vive en este planeta llamado Tierra, en el sistema solar llamado Vía Láctea. Y si tiene otra creación por allá a 1000 años luz, eso es problema de Dios, no es mi problema. Amén. Entonces, pero Dios se va revelando de poco a poco. Recuerden que la revelación de Dios va en aumento. Siempre le he enseñado. Abraham, por ejemplo, tenía poca revelación de Dios. David tuvo más revelación que Abraham. Los apóstoles tenían más revelación que David. Nosotros tenemos ya toda la revelación completa. ¿Estamos? Número 4. Los 50 capítulos de Génesis, hermanos queridos, abarca un periodo aproximado de ¿cuántos años creen? A ver, desde que Dios crea a Adán hasta ¿cuál es lo último que narra el capítulo 50 del libro de Génesis? Por cierto, ¿sabía que son 50 capítulos en Génesis? 50. ¿Sí? ¿Con qué culmina el libro de Génesis? Véanlo en sus Biblias. Ahí, y en sus notas también están. ¿Con la muerte de quién? De José en Egipto. Muy bien, si ve, desde la creación del hombre hasta la muerte de José en Egipto, ¿cuántos años creen que transcurrieron? A ver, ¿alguien me da alguna cifra? 50. 50 años. ¿Quién da más, quién da menos? 600. ¿Quién da más, quién da menos? 700. No llega ni a la mitad. 10,000. Te pasaste, Dani. ¿Sí? Hermano, un periodo aproximado de 2370 años desde la creación hasta la muerte de José en Egipto. ¿Y cómo sabe eso, pastor? Pues me he tomado la molestia y en los libros que he consultado había un obispo, el obispo Usher, creo que se llamaba, y él hizo un estudio cronológico. Y él también calcula, y hay algunas diferencias, bueno, de acuerdo a los años que me van dando en el libro de Génesis. Y yo he hecho también mis cálculos aquí, y no los he terminado, solamente he llegado hasta la muerte de Abraham. ¿Sí?
y he ido sumando la edad del 1 cuando, por ejemplo, Adán tuvo a Set, después a Enoch, a Cainán, a Mahalael, y todos esos datos están en la Biblia, pero recuerde algo, que los años en la Biblia son calendario lunar, calendario bíblico, no es el calendario gregoriano. Usted, en este momento, usted olvídese del calendario nuestro. Este es el calendario lunar, el calendario que nos enseña la Biblia, ¿ok? Pero aproximadamente pasaron 2370 años, el periodo que abarca desde Génesis 1.1 aproximadamente, desde que Dios creó al hombre, hasta la muerte de José en Egipto, ¿ok? Número 5. Y en Génesis, hermanos queridos, vamos a ver los 3 primarios nombres de Dios. Los nombres más importantes de la deidad son Elohim, Yahvé o Yahvé y Adonai. Y los 5 nombres compuestos más importantes. ¿Cuáles son? Uno de esos 5 es el Shaddai, el León, el Roe puede ser, Yahvé Jireh también es el otro. Y el quinto lo estuve buscando, pero no me encontré, sé que lo dejé nomás ahí, los 5 nombres más compuestos. Pero la palabra Elohim o el nombre de Dios Elohim, hermano, el Génesis está lleno de esas 2 palabras o de las 3 palabras, de esos 3 nombres de Dios, Elohim, Yahvé y Adonai. Número 6. Aquí encontramos 4 de los 8. ¿Qué hace Dios con el hombre? ¿Qué hizo Dios con el hombre cuando lo puso en el Edén? Cuando lo puso después, cuando Dios saca a Adán y Eva del Edén, y después con Noé, ¿sí? Pactos. Y es lo que siempre le he enseñado. Los grandes pactos, hermanos queridos. 8 grandes pactos, pero en Génesis encontramos 4 de los grandes pactos de Dios que condicionan la vida del hombre. El pacto edénico, el pacto adánico, el pacto noénico, noéquico. ¿Y cuál es el quinto pacto? No, el pacto mosaico viene en Éxodo, correcto, hermano Pito, pero ese viene en Éxodo, ese es el sexto pacto. Bueno, uno de los pactos, no sé. Pero ahí falta el pacto abrámico. Con Abraham, capítulo 12 de Génesis, ¿ok? El libro de Génesis se encuentra en la estructura misma del Nuevo Pacto, o el Nuevo Testamento, como le llaman comúnmente, donde el libro de Génesis, hermanos queridos, es citado 70 veces en todo el Nuevo Pacto. En un sentido profundo, en Génesis encontramos todas las revelaciones posteriores. Como yo siempre le he dicho, no podemos aprender el nuevo pacto si no estudiamos el antiguo pacto. No podemos aprender logaritmos o álgebra si no aprendemos las cosas elementales de la matemática, como es sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Sí o no? Y aún no podemos aprender a sumar, multiplicar, restar, dividir, si es que no primeramente aprendemos a escribir. ¿Sí ve? Entonces es muy importante las cosas elementales. Y Génesis, como el mismo nombre dice, el origen, es de donde el discípulo en Cristo debe de comenzar a estudiar para poder entender lo que viene más adelante. ¿Estamos? 8. La inspiración del libro de Génesis y su carácter divino están autenticados por el testimonio de ¿quién? ¿Quién lo citó muchas veces en el Nuevo Pacto? Jesucristo, correcto, Jesucristo. Y ahí tienen todos esos versículos en los evangelios, en los 4 evangelios, que dan fe de que el Señor Jesucristo autenticó el libro de Bereshit o Génesis. Y también han sido suplementados o corroborados por el testimonio de la historia y la arqueología.
Por ejemplo, ¿ustedes saben cuántas historias sobre el diluvio hay, hermanos? Un montón. Hay más de 200 historias alrededor del mundo sobre el diluvio. La ciencia ha comprobado el diluvio universal. Por ejemplo, qué pena que no tengo a ningún hermano de Bolivia aquí. Pero ¿saben ustedes dónde está, por así decirlo, el banco de sal más grande del mundo? No está a la orilla del mar. Increíble, ¿no? Está en las montañas altas. No me acuerdo cómo se llama ese lugar en Bolivia. Y que eso parece como un gran lago inmenso congelado. Pero es sal. En Bolivia está eso. No sé cómo es el nombre, pero no sé si Arequipa es Bolivia. Creo que Arequipa es Chile, hermano, si no me falla la memoria. Y se han encontrado caracoles y se han encontrado crustáceos petrificados que se encuentran en el mar, en montañas altas. Entonces, eso prueba lo que la Biblia enseña sobre el Génesis. Y más aún, hermano, ya se encontró el arca de Noé. Está exactamente donde la Biblia lo dice, en los montes de Ararat. Y eso es un parque nacional ahora donde atrae muchos turistas. Y le es dinero para los turcos. 9. Génesis capítulo 1. Ahora sí, vamos a abrir un poquito su Biblia y vamos a navegar en una forma panorámica por los capítulos de la Biblia. Génesis capítulo 1 comienza ¿con quién? Con Dios. No con argumentos filosóficos sobre su existencia. Jamás la Biblia pone en tela de duda, número 1, la existencia eterna de Dios, y número 2, la creación por el acto divino de Dios. Dios habló y se hizo. Jamás la Biblia pone en duda tales doctrinas básicas de nuestra fe. La eternidad de Dios. Dios siempre ha existido. Y número 2, Dios es el creador y sustentador de todo el universo. Amén. También vemos en Génesis capítulo 1 el primer nombre de Dios, Elohim, en el primer versículo, el Dios de la creación. Ahora, el nombre Elohim es un sustantivo plural en su forma, pero singular en su significado. Recuerden más adelante lo que el Deuteronomio capítulo 6 enseña. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero la palabra Elohim, en el idioma hebreo, toda palabra que tiene esa terminación him es plural masculino. Como por ejemplo en español. ¿Cuáles son las terminaciones que denotan pluralidad y masculinidad en el idioma español? No, eso es singular. Él, ella. Pero si yo digo libros, os, muy bien, Brian, os. Y si es plural femenina, ¿cómo son las terminaciones? Es. As. ¿Sí ven? Entonces decimos libros. No es necesario decir los libros para entender que si escucho libros es plural y masculino en nuestro idioma, ¿verdad? Si digo sillas, Masculino. plural femenino, ¿ok? Así mismo en el idioma hebreo toda palabra que termine en im es plural masculino en su forma, pero singular en su significado. ¿Amén? Número 10. Creemos, y esto ya es un punto de vista mío, no lo he encontrado en ningún comentario bíblico, pero este es mi punto de apreciación. Es solamente una interpretación mía. Si la quiere tomar bien, si no, deséchela. Pero yo creo que Dios empieza su revelación como el Dios Trino en los primeros 3 versículos de la Biblia.
Brian. Eso es lo que yo he visto también. Ujú, sí. Yo no he escuchado a nadie afirmar eso, pero yo creo que Dios se manifiesta en su forma trinitaria, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero la doctrina de la Trinidad está totalmente implícita y explícita en toda la Escritura. En Génesis 1:1 aparece Dios Padre, Elohim, el Dios de la creación. En Génesis 1:2, ¿qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está, Dios Padre, y número 2, el Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Y versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vino Dios, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el primer día. ¿Ok? En mi conclusión, esa luz que aparece en versículo 1, 3 al 5 es la persona de Jesucristo. Juan 1, del 1 al 10 dice así. Juan capítulo 1. ¿Cuál es el primer versículo? En el principio era el verbo y en el principio era el logos, lo que quiere decir en el idioma griego. Y el logos era con Dios y el logo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién estaba en el principio con Dios? Jesucristo. Logos ahí, cambien la palabra logos o ustedes tienen la palabra verbo y pongan en el principio era prácticamente lo que quiere significar es que era Jesucristo y Jesucristo era con Dios y Jesucristo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Jesucristo fueron hechas. Voy a cambiar los pronombres personales por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas por Jesucristo fueron hechas y sin Jesucristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesucristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo Jesús. A fin de que todos creyesen por Juan el Bautista. Juan el Bautista no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Sí ve? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y en Juan 8:12, el Señor, ¿qué es lo que declara? Yo soy, diciendo, yo soy la luz del mundo. En Juan 12:36 también mire lo que el Señor Jesucristo declara. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Para que seáis hijos de luz. Y en Colosenses 1:15, un versículo muy conocido que dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, ¿el qué? El primogénito de toda creación. ¿Sí ve? Dios Padre no crea a la luz. Cuidado, yo he visto algunos comentarios, algunos comentaristas, y yo lo he subrayado con anaranjado. Eso es un error decir que Dios crea la luz. Aquí Dios en el idioma hebreo no está usando el verbo bará, que él usa después en el segundo día para crear todas las cosas. Él está diciendo, sea la luz. Es como que yo le diga, hermano, sea la Biblia. ¿Yo hice la Biblia? No, yo estoy presentando la Biblia. Dios Padre está presentando al primogénito de la creación para que con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo comienzan a crear todas las cosas. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? ¿Ok? Entonces su nombre Elohim también llena las páginas de Génesis. Esta doctrina la vemos en la forma plural en que Dios se expresa de sí mismo en estos versículos. Creo que me faltó uno. En
¿En qué dice Génesis 1:26? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí hay doble pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sí ve? A nuestra semejanza. 3 veces en ese versículo 26 connota la pluralidad. ¿Ok? Y también en Génesis 3:22, mire lo que el Señor dice. Y dijo Jehová Dios, Yahvé Elohim, he aquí el hombre es como uno de... ¡Wow! ¿Cuántas veces usted ha leído Génesis capítulo 3 y de pronto no se ha dado cuenta de ese versículo? Jehová Dios dijo, el hombre es como uno de nosotros. A ver, ¿cómo que uno de nosotros? Está diciendo claramente Dios que Dios es plural. ¿Estamos? Y también más adelante en capítulo 11, versículo 7, miren lo que dice cuando comenzaron a construir el famoso Sigurat, o conocido como Torre de Babel, pero que era prácticamente una pirámide escalonada, un Sigurat. Versículo 7 de Génesis 11 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Hay 2 palabras que están denotando pluralidad cuando Dios está hablando. Dice, descendamos y confundamos. ¿Cuántos son los que van a descender y cuántos son los que van a confundir? ¿Sí ven? Entonces, y en muchos pasajes de la Escritura, de toda la Biblia, aparece esa pluralidad. ¿Ok? 11. Génesis 1 muestra la doctrina de todas las cosas. Brevemente, les paso un slide. Primer día, Dios Padre presenta la luz del mundo, Cristo, en mi interpretación. ¿Ok? Número 2, Dios Padre, la Trinidad, el Dios Trino crea el firmamento. Día 3, crea la tierra y las plantas. Y hermano, día 4 recién crea el sol, la luna y las estrellas. Así que no nos podemos confundir que esa luz del primer día sea el sol. Si ven que recién en el 4º día Dios crea el sol, la luna y las estrellas. En el 5º día crea las aves y las criaturas marítimas. En el 6º día crea los animales y al ser humano. ¿Ok? Y en el 7º día Dios terminó su obra y todo era bueno en gran manera, dice la Escritura. ¿Ok? Y Dios se cansó y reposó. No, la obra reposó en él. ¿Ok? Número 11. Génesis 1 muestra la doctrina de la creación de todas las cosas. Y capítulo 1 de Génesis muestra la creación del hombre en forma general, no una forma ampliada. ¿Ok? En 1:26 vemos la doctrina de la creación recta. ¿Cómo Dios creó al ser humano? A su imagen y semejanza. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo más, Brian? Del polvo. Del polvo. ¿Cómo más? En su carácter. En su comportamiento. ¿Cómo lo creó? Ahí dice. Recto. ¿Qué más? Conforme a su imagen. Inocente y pura del hombre a imagen y semejanza de Dios. Dios creó al hombre recto, dice Eclesiastés 7:29. ¿Sí? Eclesiastés 7:29 dice así. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Wow, miren, no dice maldad o perversión, sino muchas perversiones. Vemos también implícita la doctrina de la Trinidad en Génesis 1:26. ¿Okay? Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Doble pluralidad. Número 12. Génesis capítulo 2. Establece el día de reposo el Señor, el relato detallado de la creación del hombre, que lo crea del barro, todo eso, ¿ok? Y le da la potestad de darle nombre a todas las criaturas, y más para Adán no se halló ayuda idónea, y Dios crea a la mujer de la costilla del hombre. Si ve, Génesis 2 vemos el relato más detallado de el hombre,
de la creación del hombre, y al Dios crear a Eva, algo muy importante, un versículo ahí que es muy clave, dice que Dios le trajo a Eva al hombre. Entonces ahí vemos la institución del matrimonio en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 3, en cambio, hermano querido, aquí viene ya la división de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad y de toda la Biblia. Interesante. Génesis 3 se manifiesta Satanás a través de ¿quién? De la serpiente. La introducción del pecado en el mundo. Y por ende, la muerte, por ende, la separación del hombre con Dios, la enemistad del hombre con Dios por causa del pecado, porque Dios no puede soportar el pecado, porque su santidad no lo permite. Vemos aquí la división de toda la Biblia, de la humanidad, el antes del pecado y el después del pecado. ¿Cómo era antes del pecado? Había una intimidad con Dios. Dios se paseaba, dice, al aire de la tarde en el huerto del Edén. Vemos aquí también, hermanos queridos, en estos capítulos, capítulo 2, perdón, vemos que algo me faltó. En capítulo 2, si usted quiere notarlo, vemos también que el hombre fue creado para la eternidad. ¿Cómo puedo asegurar eso yo? Miren lo que dice el capítulo 2. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. En el huerto del Edén estaba el árbol de la vida. ¿Para qué? Para que el hombre viviera para siempre. Ese fue el plan de Dios. Pero ¿qué pasó al final del capítulo 3? ¿Sí? El Señor quitó el árbol. Bueno, protegió el árbol con los querubines y una espada refulgente, encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí ven? Entonces, en capítulo 3 también vemos la doctrina de la misericordia de Dios. ¿Cómo vemos la misericordia de Dios? Desde el inicio vemos, si ve, ya otra doctrina, la misericordia de Dios. Al ofrecer al Salvador del mundo lo que llamamos el protoevangelio en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, te dirá en la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. ¿Ok? Y ahí vemos la primera promesa mesiánica. Si usted puede ponerlo al lado, ponga ahí, o en su Biblia, primera promesa, o póngale ahí, protoevangelio, versículo 15 de capítulo 3. Es la primera promesa de Dios para enviar al Salvador del mundo. Y también Dios muestra en capítulo 3 la tipología que Dios requería para cubrir el pecado al sacrificar animales y cubrir a Adán y Eva de sus pieles. Ahí vemos también la misericordia de Dios. Si Dios no hubiera tenido amor y misericordia para Adán y Eva, ¿ustedes creen que ellos iban a sobrevivir con unos taparrabos de hojas de higuera? 2-3 días y se secan las hojas y eso se hace pedacito. Pero las pieles ya lo protegen del frío, ya cubren su cuerpo. Y para que Dios le haya dado pieles de animales, ¿qué tuvo que haber hecho? Matar un animal. ¿Sí ve? Ahí está el simbolismo que Dios le dio desde el Edén al hombre, que sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. Vemos la expulsión del hombre del Edén y de la comunión con Dios, capítulo 3, y la preservación del árbol de la vida al final, como les leí en 3:24. ¿Ok? Capítulo 4 de Génesis. Vemos el establecimiento de la familia. Vuelvo y repito. La Biblia no narra, no nos dice cuáles fueron todos los hijos de Adán y Eva. Tuvieron cientos, en mi parecer.
Pero la Biblia solo narra hechos importantes que ocurrieron, que Dios quiere que sepamos para nuestra posteridad. ¿Ok? Como es el caso de la historia de Caín y Abel. Entonces es importante porque vemos también aquí el establecimiento de la familia y la forma correcta de ofrendar a Dios. La ofrenda de Abel. Él entendió que había que ofrecer sacrificio de animal. Y dio de lo primogénito y de lo mejor. Que también vemos también aquí en capítulo 4, hermano. ¿Sabe que vemos aquí la primera ciudad? ¿Sabía usted eso? Y bueno, me faltó poner, bueno, ya vemos, perdón, antes de eso, el primer asesino. Y como asesino también es el primer rebelde contra Dios. Y no solamente que mató a su hermano y se puso soberbio contra Dios, sino que hizo lo contrario que Dios ordenó. ¿Qué hizo Caín? Caín fue el primero en construir ciudad, hermano. Mire en el capítulo 4, versículo 17, y dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. No confundir este Enoc con el otro Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Sí ven? Construyó una ciudad. ¿Cuál fue la orden de Dios? Ir y poblar toda la tierra. Yo no voy a poblar toda la tierra, dijo Caín. Yo voy a hacer mi ciudad y aquí me quedo. Con mi familia y mi gente. La orden de Dios no es hacer muros. No es, jamás en el plan de Dios era que existan fronteras. Las fronteras existen por el egoísmo, la maldad del hombre. Mire la tierra y su plenitud, dice el Señor, y todo lo que en ella hay. Vemos la primera civilización cainita de Caín. Caín fue el primer constructor, ¿sí ven? Esa fue la primera civilización antidiluviana, antes del diluvio, cainita, de Caín, cainita. Y vemos también al primer polígamo. ¿Qué es un polígamo? Varias mujeres. Otro rebelde, hijo de Caín, Lamec. Ahí está, en 4:19. Dice: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Los hombres también, lo maravilloso de este capítulo 4 es el último versículo. Los hombres comienzan a invocar a Dios. ¿Y qué pasa cuando el hombre comienza a invocar a Dios? ¿Qué significa eso? Necesidad. ¿Pero qué más? ¿Qué nos dice Pablo en Romanos capítulo 10? Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí ve? Entonces acá los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El nombre de Yahvé o Yahweh o Yahweh. ¿Sí ve? Entonces si los hombres comenzaron a invocar a Jehová, ¿qué eran ellos? Salvos, correcto, Brian. Eran salvos. Y al ser salvos, ¿en qué nos constituimos, Brian? ¿Ah? Hijos de Dios. ¿Por qué les hago esta anotación o esta acotación? Porque vamos a entrar a capítulo 6, no quiero entrar en mucho detalle ahí, por los benditos gigantes y que los ángeles se acostaron con mujeres. No, eso es cuento de hadas. Aquí los hijos de Dios, dice, ya vamos a entrar al capítulo 6, son estos hijos que comenzaron a invocar a Jehová al final del capítulo 4. ¿Ok? Capítulo 5 muestra la genealogía o las generaciones de Adán, ¿sí? Y ahí dice claramente, hermanos queridos, miren, versículo 3 de capítulo 5. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set.
Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró ¿qué? Hijos e hijas. ¿Cuántos? No sabemos. Cantidades. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Cuántos hijos puede procrear en 930 años? Donde no hay televisión, no hay radio, no hay internet, no hay Snapchat, no hay periódicos, no hay nada, hermano. Y tampoco hay control natal. Netflix. Peor. ¿Sí ven? Así que, ¿cuántos creen que se puede haber reproducido? Sí, sí. ¿Ok? Y en el capítulo 5, también vemos, hermanos queridos, ¿saben qué vemos en el capítulo 5? ¿Alguien me lee el versículo 24 de Génesis 5? Y usted me dice ahí, ¿qué vemos en Génesis 5:24? El arrebatamiento. El arrebatamiento. Interesante, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿me lo lee? Caminó pues no con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Uh-huh. Ahora, ¿quién era Enoc? Dice el versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sí ven? Pero sabe que si usted quiere, al lado del versículo 24 en su Biblia, póngale, aquí está el primer profeta de la Biblia. El pastor, ¿y dónde dice eso? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo de que no fue el primer profeta de la Biblia? Por los libros que tiene. No, la Biblia lo dice, hermano. Recuerde que yo nada verifico si no es con la Biblia. Vemos al primer profeta y la primera persona llevada viva al cielo, Enoc, 5:24. ¿Alguien que me lea Judas 14? El penúltimo libro de la Biblia. Judas, versículo 14. Ups. ¿Lo encontraron? Si no, yo les gano. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Ajá. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. ¿Sí ve? Aquí está la genealogía. Cuente. Entonces, ¿qué hizo Enoc? Profetizó. Entonces, Enoc era Un profeta. un profeta. Ahora, ¿qué es un profeta? Y ese es el mal concepto que hoy en día hay. El profeta cree que yo te profetizo, hermano, que tú vas a tener un carro el próximo año. Yo te profetizo, hermano, que esto, que lo otro. Eso se llama adivinación. Profeta es un representante de Dios al mundo. ¿Y qué es lo que hacía Enoc? Caminaba con Dios, tenía una intimidad con Dios. Y exhortaba a la gente. Dice, de esto profetizó Enoc. ¿Sí ven? Y aquí no vemos que no haya dado alguna profecía. Un profeta es un representante. Estoy haciendo la función profética en este momento. Soy un representante de Dios. Estoy exponiendo la palabra de Dios. Así dice Jehová, así dice Jehová, así dice la Biblia, así dice la Biblia. ¿Estamos? Pero no me van a llamar ustedes profeta. Cada cristiano es un profeta. Cada cristiano tiene que proclamar la palabra de Dios. Cada cristiano tiene que llamar al arrepentimiento a el perdido con amor. Como dice Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 33. Salud, Blanca. Levítico 5:1 también creo que lo dice. Y Proverbios dice que el sabio es el que gana almas. Algo así. Y pues todo el nuevo pacto habla de ello. ¿Estamos? Génesis 6. Génesis 6, ¿ok? Quiero hacer un pequeño paréntesis, no lo tienen en sus notas, sobre
lo que dice el versículo 1 y versículo 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. ¿Ok? Esa es una historia totalmente completa y separada de lo que viene después. Ahora, a la mala interpretación que han dado algunos es que aquí son ángeles que vieron que las humanas eran hermosas y tuvieron relaciones con ellas, y de ahí salieron los gigantes. ¿De dónde sacan eso? Los sacan del libro de No. Los sacan del libro de No. Pero más adelante Dios aclara, escogiendo entre sí todos. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios acorta, después del diluvio, comienza a acortar la vida del hombre. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a la hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Pero no me dice que la relación entre los hijos de Dios y las mujeres fueron los gigantes. Solamente dice, había gigantes en la tierra. Recuerde que en los originales no hay puntos de separación. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que yo les dije en Génesis 4:26. Los que invocaban el nombre de Jehová son hijos de Dios. Hoy en día el Señor no dice lo mismo, ¿no? Que el hijo de Dios no debe de juntarse con uno que no sea de su mismo pueblo. Dios les dijo claramente a los israelitas que no podían tomar mujeres de otros pueblos sino de su mismo pueblo, y no iban a tomar hombres como esposos para sus mujeres. Y también la Biblia enseña en el Nuevo Pacto lo mismo con respecto a los cristianos, ¿sí o no? Ahora, de que habían gigantes antes del diluvio, como vemos, y después del diluvio. Los hijos de Anac, como dice Números capítulo 14, por ahí, cuando fueron los espías. ¿Sí ven? Y está científicamente comprobado. Había gigantes. ¿Cómo aparecieron? No lo sé. Y no me voy a reventar la cabeza para saber cómo aparecieron los gigantes. Pero había gigantes, y de hecho se han encontrado los esqueletos de ellos. Allí en mi rancho hay una tumba de este tamaño, como esta banca. De la banca, sí. Y siempre pregunta uno, ¿y por qué es tan grande? Porque el hombre tiene tamaño. Puede ser. Puede ser. De hecho, vuelvo y repito, Goliat era uno de ellos, y Goliat medía aproximadamente 2,5 metros a 3 metros. ¿Sí ven? Así que, pero desaparecieron. Ok, seguimos. Capítulo 6. Génesis 6 nos muestra el aumento de la corrupción y la maldad humana. Vemos la doctrina de la gracia y de la elección. 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si vemos ahí la doctrina de la gracia. Noé no buscó a Jehová. Jehová fue que lo llamó a Noé. Lo escogió a Noé. Él halló gracia, dice. ¿Ok? Y vemos en capítulo 6 la construcción del arca. ¿Estamos? Capítulo 6. Capítulo 7 de Génesis. ¿Sabe cuándo empezó el diluvio, hermano? La fecha desde la creación. Aproximadamente a los 1654 años desde la creación, Dios manda el diluvio universal. Ya habían pasado aproximadamente 1654 años desde que Dios creó a Adán y Eva. Y cómo he sacado esa cuenta, eso sí lo tengo yo aquí en mis datos que he sacado, leyendo versículo por versículo y viendo todos los datos de las edades, como ustedes ven, están todas las cronologías ahí, y llegamos hasta Noé, ¿sí? Y la Biblia dice claramente, ¿no? Génesis 7:6 dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Sí ve? La Biblia me da cierta información cronológica de lo que
aproximadamente, pero la cronología bíblica hasta el día de hoy se ha perdido. Hay vacíos. Hay fechas que no se pueden, como yo siempre he dicho, hermano, estamos solamente hoy que estamos, 13 de febrero, solo como una referencia del 2018. ¿De qué? Supuestamente desde el nacimiento de Cristo hasta ahora han pasado 2018 años y todos sabemos que el nacimiento de Cristo está comprobado que no nació en el año hace 2218 años, sino aproximadamente hace 2022 años, 2024, 2026 años, a saber. Pero ahí, esa es la fecha que usamos para asuntos también de la globalización que vivimos. Y por último, hermanos, allí nos vamos a quedar en este último punto. Ahora, ¿cuántos días estuvo Noé en el arca? 40 días. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Desde que entró hasta que salió del arca. 120. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 750. 750 ¿qué? Días. No. Desde que comenzó hasta que... Desde que entró al arca hasta que salió del arca. 750. ¿Qué dicen ustedes? 100. No nos ponemos de acuerdo. 140. Un año. Un año. ¿Cuánto es un año? 180. ¿Ah? ¿Ah? ¿60 días? ¿Un año? No, 365 o 360 días. A ver, no nos ponemos de acuerdo tampoco en eso. Acuérdense lo que les dije hace un momento. Ahorita olvídese de su calendario. Enfóquese, métase, ubíquese en el tiempo en que estamos estudiando. El calendario es lunar y el calendario lunar tiene 360 días. ¿Ok? Y el flaco Noé estuvo cerca. ¿Sabe cuántos días pasó Noé desde que entró hasta que salió del arca? 377 días. Un año lunar y 17 días. Noé y su familia salen del arca. ¿Ah? Ahora, pastor, ¿cómo calcula usted eso? ¿De dónde saca eso? Bueno, la Biblia me da la información. ¿Ok? Venga conmigo, por favor. Génesis 7:6. Rapidito. A ver, ¿ya están conmigo? Génesis 7:6 dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, ¿ok? 600 años, para ahí, ¿ok? Ya tienes una referencia. Versículo 10, que dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Ok? ¿Al séptimo día de qué? De que Noé y su familia ya habían entrado al arca cuando Dios sella el arca, ¿ok? Entonces ellos estaban ahí, ya habían pasado 7 días dentro del arca, y dice que, y sucedió que al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Mira lo que dice el versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Ok? ¿Estamos? Al año 600, en el mes segundo, ¿qué día? En el día 17 comenzó a llover, pero acuérdense, Noé estaba 7 días antes ya metido en el arca de acuerdo al versículo 10. Y sucedió que al séptimo día, entonces yo le resto 17 y quedan 10. O sea, en el año 600, en el mes segundo, a los 10 días, entran al arca. ¿Correcto? Ok, ¿estamos? Ahora, capítulo 8. Versículo 13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Ok? Ahí todavía no sale del arca, él solo quitó la cubierta. Versículo 14, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra.
Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que tengan contigo, etcétera, 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 etcétera. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Entonces ahí saco las cuentas. Son 377 días que él permaneció dentro del arca. No, 40 días solamente fue de lluvia sin parar. Pero hasta que las aguas bajaron, pasó mucho tiempo. Después el arca se asentó en los montes de Ararat, pero todavía no se veía vegetación ni nada. Pasaron días. ¿Ok? Si vemos detenidamente el relato, lo vamos a comprobar. ¿Ok? Nos vamos a quedar ahí en esta primera parte de Génesis y en el próximo ocasión vamos a continuar con la segunda parte de Génesis. Dios me lo bendiga ricamente.